Maestros, buenas tardes. Miren, hoy es domingo 8 de junio, son las 19 horas, pues de la tarde, pues sí, 19 horas. Y les quiero compartir, bueno, ya les compartí en mi muro de Facebook y en el grupo Maestro Iberoamericano el documento, eh, porque son unas orientaciones pedagógicas para los proyectos. Y yo creo que ese documento sí se lo tengo que presentar así de manera general, sin ahondar mucho, porque son como 62 páginas, pero es un documento de Mejor Edu, publicado ahora en el 2025. Entonces, ustedes saben que hay muchas incertidumbre todavía con el programa analítico, con la evaluación formativa, con las planeaciones didácticas, con las metodologías sociocríticas, pero este documento, si ustedes lo buscan, lo googlean por ahí, pues lo bajan y lo leen en colectivo y comparan lo que llevamos hecho hasta ahorita con lo que viene ahí, pues a lo mejor les va a apoyar en algo, pero sí les quiero comentar que es una vista general, es una ojeada así muy general a los puntos más importantes de este documento. Va a desaparecer Mejoredo, ya hay un acuerdo publicado, a nadie de los que están en Mejoredo los van a recontratar. No sabemos qué manos vayan a tomar esto de Mejoredo, pero lo que sí es cierto es que ha hecho muy buenas publicaciones Mejoredo y una de ellas pues es esta. Entonces, Mejoredo publica estas orientaciones pedagógicas para el fortalecimiento de proyectos, para el fortalecimiento de proyectos integradores en las comunidades de educación básica. Y es un documento, como dice aquí, publicado, la primera edición ahora en el 2025. Vamos a ver, lo voy a marcar así. O no sé si así, sí, así más suavecito. Entonces, la primera edición está publicada ahora, salió ahora en mayo, junio del 2025. Y el contenido tiene 3 capítulos, 4 capítulos. Bueno, el cuatro es la bibliografía, pero tiene 3 capítulos. El primero es ¿por qué y para qué este documento? ¿Por qué y para qué este documento? El segundo es ¿qué incluye este documento y cómo se organiza? El tercero es orientaciones para el diseño de proyectos integradores. Ese es el punto más importante. Orientaciones para el diseño de proyectos integradores. Y bueno, pues el número 4 es la bibliografía. Son 3 páginas, 60, 61. Sí, son 3 páginas de bibliografía. Entonces yo me quiero ir directo hasta el capítulo 3, orientaciones para el diseño de proyectos integradores. Pero vamos a darle aquí una repasadita aquí de volada. ¿Por qué y para qué este documento? Bueno, pues nos dice que entre el 2023 y 2024 se impulsó la apropiación del Plan de Estudios 2022, en enero de 2023, y se hizo una serie de fascículos, Aprendamos en Comunidad, son 10 fascículos que publicó Mejoredo, entre muchos otros materiales. Eh, Dice, ese documento retoma las principales dudas e inquietudes planteadas en estos espacios colectivos y ofrece orientaciones pedagógicas que junto con los materiales de la serie tienen el propósito de seguir contribuyendo al diseño y desarrollo de los proyectos integradores que las comunidades escolares decidan emprender para actuar críticamente ante situaciones reconocidas a partir de la lectura de la realidad. Entonces, pues Mejoredo, eh, entre muchos otros materiales, publicó 10 fascículos de una serie de fascículos que se llamó Aprendamos en Comunidad. Y esos fascículos
pues fueron retomados muchas veces en muchos consejos técnicos. El número 2 dice, ¿qué incluye este documento y cómo se organiza? Bueno, maestros, aquí está una gráfica. ¿Qué consideran el diseño de proyectos integradores? Y aquí viene pues, la lectura de la realidad, los ejes articuladores, contextualización y codiseño de contenidos. Hay acciones formativas, aparte metodologías sociocríticas, las cuatro, la evaluación formativa, recursos de apoyo, construcción colectiva y participativa, el trabajo desde, con y para la comunidad y transformar nuestra realidad. Creo que son 10, a ver, uno, dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, son nueve, aspectos, son 9 aspectos los que se incluyen en este documento y cómo se organiza. Mm, bueno, estos son los elementos que conforman y cómo incorporarlos a las prácticas escolares desarrolladas. Eh, Hay que poner en diálogo aspectos relacionados con el diseño de proyectos integradores, como cuál es su sentido y propósitos y para qué se realizarlos y qué elementos los conforman y y cómo incorporarlos a las prácticas escolares para desarrollar. Y aquí viene la pregunta, ¿qué? Aquí viene la pregunta, bueno, esta es una imagen, no puedo seleccionar, esta es una imagen. ¿Qué considera en el diseño de proyectos integradores? Y son todos estos elementos. Lectura de la realidad, ejes articuladores, contextualización y codiseño de contenidos, metodologías sociocríticas, evaluación formativa, recursos de apoyo, construcción colectiva y participativa, el trabajo desde con y para la comunidad, transformar nuestra realidad. No sé si aquí, a un lado de ejes articuladores, deberían de ir los campos formativos. Los campos formativos. Entonces, ya nos vamos directamente al punto 3, al capítulo 3, donde dice orientaciones para el diseño de proyectos integradores. Estas orientaciones para el diseño de proyectos integradores traen 9 preguntas. 9 preguntas. La pregunta uno es, eh, ¿qué son y para qué hacemos proyectos integradores? ¿Qué son y para qué hacemos proyectos integradores? Y aquí nos dice que buscan desplegar experiencias educativas significativas como con miras a transformar situaciones del contexto escolar y eventualmente del comunitario. Propician cambios en aquello que incomoda, preocupa o motiva. Esa es una pregunta, una respuesta. ¿Qué son y para qué hacemos proyectos integradores? Bueno, pues buscan desplegar experiencias educativas significativas con miras a transformar las situaciones del contexto escolar y eventualmente del comunitario, es decir, propician cambios en aquello que incomoda, preocupa o motiva. Hay que conocer la realidad, y ya que hacemos la lectura de la realidad, hay que reflexionar, pero hay que hacer o implementar acciones transformadoras. ¿Para qué? Bueno, para lograr cambiar aquello que incomoda, preocupa o motiva. Esa es la pregunta 1 de 9. Me voy a ir directo a la pregunta 2, porque son 9 preguntas, pero ustedes tienen que profundizar en cada una de las preguntas. Por eso es una lectura, pues así muy rápida y muy general de en qué consiste. ¿De dónde surge un proyecto integrador? Dice, surge de la reflexión profunda que realiza la comunidad escolar sobre las problemáticas o situaciones que les preocupan o interesan. De ahí surgen de todas las situaciones que se identifican como problemáticas y situaciones que preocupan o interesan. Hasta ahí lo voy a dejar. Ustedes tienen que leer el documento, tienen que buscar las respuestas, tienen que comparar lo que han hecho, lo que llevan hasta la fecha, porque no es posible que a 2 años y medio todavía exista incertidumbre de cómo elaborar el programa analítico, porque incluso ahorita están ofreciendo, eh, pues
creo que es para mañana o pasado mañana un webinar, un seminario sobre un webinar o un seminario sobre los principios fundamentales de la NEM. Miren, sobre los principios fundamentales de la NEM. Todavía por allá, por el estado de Veracruz, andan ofertando esto, andan invitando a los principios fundamentales de la NEM, del gobierno del estado de Veracruz, el 11 de junio, el miércoles, de 12 a 1 p.m., y es por Zoom. Y ese tema de los principios fundamentales de la NEM, pues fue de los primeros temas que revisamos. Nos vamos a la pregunta 3, porque no voy a entrar en las especificidades de cada pregunta. Nos vamos a la pregunta 3 y dice, ¿cómo darle sentido formativo a las situaciones que son de interés para la comunidad? Entonces, aquí dice que pues adquiere un sentido formativo cuando detona lo que se hace y se aprende en el espacio escolar. Eso es darle un sentido formativo. Cuando detona lo que se hace y se aprende en el espacio escolar. O sea, cuando la experiencia educativa promueve que los contenidos de los programas sintéticos y los saberes que surgen de la experiencia humana se orienten al análisis, reflexión y transformación de esa realidad o situación. Eso sería la pregunta 3. Nos vamos a ir a la pregunta 4 porque cada pregunta tiene algunos puntos por ahí importantes, pero no me voy a detener, me voy a la pregunta 4 de 9. ¿Cómo actuar frente a situaciones de nuestra realidad desde una perspectiva crítica? Entonces aquí nos dice que hablar de una perspectiva crítica de la realidad implica repensarla. Hay que repensarla. Cuestionar posiciones que la asuman como una entidad estática e inamovible para transitar a una mirada que invite a pensarla desde su posibilidad de cambio y transformación. Eso es muy importante. Habría que ver este, las posibilidades de cambio y transformación de esas realidades. Hay que pensarlas y hay que repensarlas para saber cómo le vamos a hacer. Cuando pensamos que la realidad es estática, los procesos educativos tienden a configurarse desde una lógica de depósito, es decir, lo que se tiene que hacer en y desde la escuela es aprender ese conocimiento y que ya está dado y construido desde afuera para depositarlo en el alumnado, el que se concibe como un sujeto pasivo ante el conocimiento. Por lo contrario, cuando entendemos esa realidad, está en constante cambio y transformación. Es posible pensarla desde el lugar que ocupan quienes participan en los procesos educativos, no solo estudiantes, sino también familias, docentes u otros actores de la comunidad como sujetos activos, es decir, con capacidad de leerla, pensarla, cuestionarla y construir conocimientos para actuar en ella. Esto sería algo muy relevante sobre cómo actuar frente a las situaciones de nuestra realidad desde una perspectiva crítica. Nada más subrayo eso porque no puedo abarcar mucho por los 40 minutos que me dura pues el Zoom. Nos vamos a la pregunta 5 y dice, ¿cuáles son los momentos que tiene un proyecto integrador? Los momentos que tiene un proyecto integrador, pues vienen aquí, miren, vienen aquí. Creo que se los puse eh, al principio viene, aquí, los momentos que tienen los proyectos integradores, yo creo que son estos: lectura de la realidad, ejes articuladores, contextualización y codiseño de contenidos, metodologías sociocríticas son los elementos que hay que considerar, la evaluación formativa, recursos de apoyo, construcción colectiva y participativa, el trabajo desde con y para la comunidad y la transformación de nuestra realidad. Estos serían algunos puntos importantes de lo que nos preguntan acá, en la pregunta 5. Voy a irme hasta la pregunta
Bueno, aquí la tres porque no la subrayé. Me voy a ir hasta la pregunta 5 donde me quedé. Eh, sí, me quedé en la pregunta 5. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los momentos que tiene un proyecto integrador? Dice, el diseño y desarrollo de un proyecto integrador desde un enfoque crítico de la realidad tiene cualidades que le distinguen de proyectos basados en el producto o los resultados. Cuando la enseñanza y el aprendizaje tienen como fin la evidencia del producto, los momentos de trabajo suelen configurarse en torno a ello, perdiendo de vista los procesos y las experiencias formativas que se construyen o podrían construirse en el camino. Desde una mirada crítica, al centrar los esfuerzos es ampliar nuestras comprensiones sobre la realidad para cuestionarla y contribuir a su transformación. Las posibilidades o cambios de analizarla, repensarla y cambiar. Esto es importante. El diseño y desarrollo de un proyecto integrador desde un enfoque crítico de la realidad tiene cualidades que le distinguen de proyectos basados en el producto o los resultados, que son diferentes. Eh, para el desarrollo de los proyectos integradores, un libro sin recetas para la maestra y el maestro, publicado por la Autoridad Educativa, se sugieren metodologías denominadas sociocríticas para abordar cada campo formativo, y hablan de campos formativos, las cuales no pretenden ser un recetario, sino una oportunidad de emplear la creatividad y la autonomía curricular. Bueno, pues habría que revisar los libros sin recetas para la maestra y el maestro. Me voy a ir a la pregunta 6. Me voy a ir a la pregunta 6 porque está importante todo lo que viene en la pregunta 5, pero me voy a la pregunta 6 y la pregunta 6 es, ¿cómo se evalúa un proyecto integrador? Ah, esto es importante. ¿Cómo se evalúa un proyecto integrador? La función primordial de la evaluación es ayudarnos a identificar qué y cómo seguir aprendiendo. Es decir, continuar con un proceso que nos permita reconocer y valorar qué más necesitamos saber, hacer y valorar para analizar y actuar respecto a la situación sobre lo que estamos reflexionando en el proyecto. Entonces, la función primordial de la evaluación es ayudarnos a identificar qué y cómo seguir aprendiendo. Un proyecto integrador, cuando contempla actividades o referentes que permiten a estudiantes y docentes revisar e identificar si la información revisada les permite analizar y comprender mejor el problema, si lo que hacen para incidir en la situación tiene algún efecto en la manera como se relacionan con ella o sus comunidades. Esto habría que evaluarlo. Por ejemplo, si nuestros estudiantes van a escribir una carta dirigida a alguna autoridad o figura de gobierno para que intervenga en la problemática, conviene que en preparación a la escritura revisen ejemplos del tipo de texto que orienten los aspectos a observar en su desarrollo, que elaboren un listado, que elaboren un listado de ideas sobre lo que desean comunicar, las ordenen y dialoguen sobre su claridad y congruencia, escriban varios borradores de la carta y los en colectivo o, o les pidan otras perspectivas que lo lean y hagan sus observaciones, como que aquí hay algo que no cuadra. A ver, dice, elaboren un listado de ideas sobre lo que desean comunicar, las ordenen y dialoguen sobre su claridad y congruencia, escriban varios borradores de la carta y en colectivo, escriban varios borradores de la carta, pues en colectivo, o les pidan a otras personas que lo lean y hagan sus observaciones. Maestros, bueno, esto es cómo evalúo en un proyecto integrador. Entonces, pues hay que reconocer que es un proceso que nos permite reconocer y valorar qué más necesitamos saber, hacer y valorar para analizar y actuar respecto a la situación sobre la que estamos reflexionando en el proyecto. Le voy a decir aquí, dice, podemos evaluar el aprendizaje en un proyecto integrado, poniendo a nuestros estudiantes que participen en actividades para analizar, comprender y actuar respecto a la situación o problemática, a la situación o problema que les afecta, que les interesa o afecta en su vida cotidiana. Esto habría que practicar. La evaluación es formativa cuando permite identificar si lo que está haciendo en el desarrollo del proyecto les permite ampliar su comprensión sobre la situación, actuar en o sobre ella de modo
de modos otros para transformar esa realidad que, de la que somos parte. Entonces hay que ver la evaluación formativa porque esta permite identificar si lo que están haciendo en el desarrollo del proyecto les permite ampliar su comprensión sobre la situación, actuar en o sobre ella de otros modos para transformar esa realidad de la que somos parte. Aquí como que están cambiadas las palabras, pero bueno. Nos vamos a la siguiente pregunta para no, este, pues quedarme aquí y poder terminar. Nos vamos a la pregunta 7. ¿Cómo usar los libros de texto gratuito o los libros de texto, sí, los libros de texto gratuitos en el marco de un proyecto integrador? Bueno, acuérdense que el uso de los libros de texto gratuito, cómo usarlos, pues se empezó a ver allá yo creo que por agosto o septiembre del 2024, si no es que desde el 2023. Pero bueno, los libros de texto gratuito que propone la Nueva Mexicana son un recurso de apoyo para el desarrollo de los proyectos integradores. Sus contenidos y propuestas de actividades pueden enriquecer el diseño de experiencias formativas para abordar las situaciones cotidianas de estudiantes y de sus comunidades con apoyo de los contenidos de los programas, con apoyo de los contenidos de los programas sintéticos. Porque miren, más o menos de enero a junio del 2023 se revisaron los 7 ejes articuladores, los 4 campos formativos y la evaluación formativa. En la tercera sesión de Consejo Técnico, que fue en enero, fueron los ejes articuladores. Y luego 4, 5, 6 y 7 en las siguientes 4 sesiones fueron los campos formativos. Y en la sesión 8 de junio de 2023 se vieron lo de la evaluación formativa en la sesión 8. Pero luego ya de agosto del 2023 en adelante se fue trabajando sobre el programa analítico y sobre la planeación didáctica. Y fue hasta después, allá yo creo que cerca de agosto de 2024 o septiembre, o si no es que desde antes, cómo utilizar los libros de texto gratuitos. Entonces, este, nos dice que los libros de texto gratuito aportan contenidos de diferentes tipos que pueden integrarse según el desarrollo de cada proyecto, según el desarrollo de cada proyecto. Hay materiales con contenido objetual como jugar a imaginar en preescolar. Esos son algunos materiales también. Está nuestros saberes, son otros materiales. Explorar e imaginar o múltiples lenguajes son otros materiales. Hay trazos y palabras de primer y segundo grado de primaria, son otros materiales pues, más recientes y aparte hay proyectos de aula, escuela y comunidad para primaria y secundaria. Vamos a ver. Todos esos son materiales, aparte de los libros de texto. Maestros, ustedes ya saben cómo usar estos materiales de los libros de texto gratuito, ya saben que son proyectos que son, ¿cómo le llaman? Que son aventuras de aprendizaje, creo que así le llaman aventuras de aprendizaje, pero bueno, no me voy a detener porque ya la mayoría, muchos ya están trabajando con los libros de texto gratuito, pero este material, para los que no lo han entendido, pues les puede apoyar. Nos vamos a la pregunta 8 de 9, dice, ¿cómo vincular un proyecto integrador con la planeación didáctica? Este es el coco de las planeaciones didácticas, porque hay mucha gente que las compra, porque para hacerla se requiere una buena cantidad de tiempo. La planeación didáctica es un ejercicio de anticipación en el que se establecen intenciones y decisiones pedagógicas. Sin embargo, no por ello es falto de imaginación, de aspiración y de posibilidad. La planeación es un proyecto integrador. La planeación de un proyecto integrador da lugar al diseño creativo
para vincular las situaciones y preguntas que tenemos sobre nuestra realidad, como acciones formativas donde los saberes, habilidades y experiencias que deseamos desarrollar estén presentes y contribuyan a generar cambios en nosotros y en la comunidad, cambios en nosotros y en la comunidad escolar que formamos. Entonces, la planeación didáctica es un ejercicio de anticipación en el que se establecen intenciones y decisiones pedagógicas, intenciones y decisiones pedagógicas. La planeación de un proyecto integrador tiene como origen y núcleo a la comunidad. Es resultado de una construcción colectiva y participativa, y eso pues es muy importante porque es una forma de organizar la enseñanza a partir de la lectura de experiencias de la vida comunitaria, intereses y motivaciones de estudiantes y de sus familias. Una de las intencionalidades y acuerdos que se establecen en la comunidad escolar para actuar de forma crítica sobre las situaciones o problemáticas identificadas. Bueno, ese también le aprendió. Dice, desarrollar un proyecto es un ejercicio que corresponde al plano didáctico. Diseñar un proyecto es un ejercicio que corresponde al plano didáctico. Muy bien. Surge y tiene anclaje en la construcción del programa analítico. Tiene anclaje en la construcción del programa analítico. Hay que elaborar primero el programa analítico y luego nos vamos con el plano didáctico. Eh, Constituyen ambos, el proyecto y el programa analítico, constituyen ejercicios de planeación que tienen lugar en procesos deliberativos, colectivos y transformadores de la comunidad escolar y sus integrantes. Sí, pero primero hay que elaborar el programa analítico. Planear un proyecto integrador tiene como referente la elaboración del programa analítico. De ahí se tiene que partir. A ver, ¿y cómo está eso si todavía hay compañeros a 2 años y medio? Todavía hay compañeros que no se han apropiado de cómo elaborar el programa analítico. Usted se la pregunta. O sea, el programa analítico, desde enero del 2023 para abril, la secretaria de Educación, Leticia Ramírez Amaya, decía que una gran parte del magisterio tenía incertidumbre sobre elaborar el programa analítico desde abril del 2023. Para julio del 2024, antes de irse Leticia Ramírez Amaya, decía que todavía el magisterio tenía dudas sobre el programa analítico. En octubre del 2024, cuando Mario Delgado toma las riendas como secretario de Educación Pública, él dice que muchos maestros pues, le han dicho que hay que retomar el programa analítico. Entonces, el programa analítico nunca se entendió, porque todavía hay webinars y seminarios y cursos y diplomados sobre cómo elaborar el programa analítico, y eso pues es un desastre. Eso pues es un desastre. Miren, aquí le voy a dejar porque no me quiero meter más, pero hay que leer esta parte, esta pregunta 8, cómo vincular un proyecto integrador con la planeación didáctica. Y me voy a ir ya directamente a la pregunta 9, ya para terminar. La tarea es, maestros, leer este documento, bajarlo, googlearlo ahí en su computadora, bajarlo, es un documento de 62 páginas y pues retomar lo que sea necesario retomar. ¿Quiénes y cómo participan en un proyecto integrador? Bueno, es importante recordar que la nueva escuela mexicana promueve una visión de la comunidad como elemento central del proceso educativo. O sea, toda la comunidad debe participar en el proyecto integrador. No se refiere solo al lugar donde se ubica la escuela, sino principalmente a las personas que integran los territorios como fuentes de conocimiento, experiencias y prácticas. Eso es importante. Un proyecto integrador es una oportunidad para vincular la escuela con los intereses, inquietudes y preocupaciones en torno a la vida cotidiana y el mundo que rodea a quienes participan en ella, porque surge desde sus intereses y preocupaciones y se construye con y para la propia comunidad. Implica la participación, implica que la participación en proyectos integradores no se limite a estudiantes y docentes, que la participación en proyectos integradores no se limite a estudiantes y docentes, que se extienda a otros miembros de la comunidad escolar e incluso fuera de ella, incluso fuera de ella.
Todos pueden aportar su conocimiento, experiencia y perspectiva al análisis, comprensión y transformación de las situaciones o problemas de su interés. Por eso, si es necesario sacar estos procesos integradores, llevarlos hasta algunas autoridades para que resuelvan algún problema o intervengan en alguna problemática, pues habría que hacerlo. Trabajar con la comunidad, el trabajo con la comunidad se centra en fomentar interacciones diversas y relaciones colaborativas entre la totalidad de los actores involucrados, porque a través de ellas es posible construir vínculos y aprendizajes mutuos. Eh, en el diseño y desarrollo de los proyectos integradores pueden participar activamente varios grupos. En el diseño y desarrollo de los proyectos integradores pueden participar activamente varios grupos de personas. ¿Cómo? Bueno, estudiantes, docentes y personal directivo. No me voy a subrayarlo así, sin meterme en detalles. Familias, comunidad local, instituciones de gobierno y organizaciones de la sociedad civil, pues hasta allá podemos llevar los proyectos si es necesario. Algunas sugerencias para fomentar la participación de diferentes actores en un proyecto integrador son algunas sugerencias para fomentar la participación de diferentes actores en un proyecto integrador son, bueno, que reconozcan a su comunidad, a su comunidad local. Miren, yo lo puse así, pero voy a cambiarle aquí, a ese color. Que reconozcan a su comunidad. Son algunas sugerencias para los que vayan a participar en algún proyecto integrador. Son algunas sugerencias, bueno, que reconozcan a su comunidad local, que recuperen los conocimientos y las experiencias de quienes integran la comunidad. Pues eso sería importante. Trabajar con la comunidad significa salir con estudiantes de la escuela. Bueno, yo les dejo esas preguntas para que las reflexionen, porque pues no es fácil sacar a los muchachos de la comunidad escolar. Yo creo que no. Y yo creo que en muchos proyectos no sería necesario. Y en los casos que fuera necesario, pues habría que tomar en cuenta a los padres de familia, tomar en cuenta a los padres de familia. Vienen las referencias bibliográficas que tomó Mejoredo, y pues viene la Conalitec, 10G, Pablo Freire, Giné, Green, Mejoredo, Morín, Torres, la SEP, la UNESCO, Zavala, y ya, y ya. Miren, estas orientaciones son de mayo del 2025. Acaban de salir. Maestros, pues les dejo este video, este, con algo así muy general explicado, puntos importantes, pero hay que buscar ese documento de 62 páginas. En Google, búsquenlo. Igual, anda en las redes, pero es un documento de mayo del 2025 de Mejoredo, y yo creo que es uno, si no es que el último, yo creo que es uno, si no el último de los documentos que hace Mejoredo. Y atinó bien a, a compartirlo, porque hay muchos compañeros que sí lo necesitan. Yo lo voy a retomar y lo voy a leer más despacio, pero si a alguien le interesa, pues búsquenlo, bájenlo, léanlo, reflexionenlo, retomen lo que haya que retomar, porque esto de la nueva escuela mexicana, pues no se termina y nos queda todo el sexenio. Este es el video 814, este es el video 814 y nos vemos en el siguiente video.